Secundaria segundo grado. Tecnología. El control en los sistemas técnicos. ¿Qué tal, Diana? ¿Cómo estás? Vanessa, ¿qué tal? Estoy bien. Bueno, un poco preocupada. ¿Por qué? ¿Estás bien? Sí, muchas gracias. Estoy preocupada porque en mi familia decidimos emprender un negocio de cuadernos artesanales, pero por más que hacemos, no nos quedan bien. Mira, el corte de las hojas no siempre es del mismo tamaño, por lo mismo no quedan alineadas. Además, nos cuesta cumplir con los tiempos para hacerlos y entregarlos. Nos tardamos más de lo que esperamos porque tenemos que corregir las hojas. Yo creo que para que queden bien y a tiempo, tendríamos que tener las máquinas grandes como las de las fábricas en las que se producen cuadernos, porque gracias a ellas quedan bien, ¿no? No te desanimes. La verdad, no solo son las máquinas las que hacen que queden bien los cuadernos, sino que el control tiene un papel importante en el proceso de producción. Te propongo que iniciemos la sesión de hoy, en la que precisamente hablaremos con las y los estudiantes que nos ven desde casa sobre el control de los sistemas técnicos. El propósito es identificar los procesos que son parte de la gestión técnica para la generación de productos o servicios de la vida cotidiana. De acuerdo. Bienvenidas alumnas y alumnos a la sesión de Aprende en Casa 3 de la asignatura Tecnología para segundo grados. Somos la maestra Diana y Vanessa. Es un placer compartir este espacio creado para ustedes. Recuerden sus hábitos de limpieza para el cuidado de su salud. Quédense en casa el mayor tiempo posible. Laven sus manos con agua y jabón. Y si salen, usen el cubrebocas correctamente. Mantengan su sana distancia y usen el estornudo de etiqueta. ¡Achú! Para las actividades del día de hoy, utilizarán cuaderno, lápiz y bolígrafo. Tomen nota de lo que les parezca más importante y de las dudas o inquietudes que tengan. Como recordarán, en las sesiones anteriores hablamos sobre la gestión técnica y los procesos que la conforman. Planeación, organización, control y evaluación de los procesos técnicos para la creación de productos o servicios. Así es, Vanessa. Además, vimos que la planeación y la organización son muy importantes para poder llevar a cabo cualquier proceso técnico de manera adecuada, porque planteamos las acciones a realizar, los tiempos, los medios técnicos e insumos que necesitamos y las personas que participarán en él. Seguramente, Diana, tú y tu familia llevaron a cabo la planeación y organización antes de comenzar a producir sus cuadernos. Sí, por eso me extraña tanto que no nos queden bien. Quizás nos está faltando hacer algo en nuestro proceso técnico. Y si nos cuentas cómo realizan el proceso, y quizás sí podemos identificar lo que está ocurriendo. Claro que sí. Mira, en casa... Oye, por cierto, ¿sabes cómo surgió el cuaderno? Pues no es que viniera preparada, ¿verdad? Pero tengo un video en el que podemos observarlo. ¡Corre video! La historia de los cuadernos empieza desde hace más de 2000 años, cuando varias culturas como griegos, romanos y chinos empezaron a usar fibras de seda y cortezas vegetales para registrar escritos, ideas, historias y deberes.
Pero la conformación del cuaderno como lo conocemos, con hojas cuadriculadas y una espiral en el lomo, es un invento del siglo XX y hasta ahora una de las más grandes aportaciones a la educación. Vaya que tiene historia la creación del cuaderno. Ahora sí, Diana, dinos cómo se organiza tu familia en la elaboración de los cuadernos. En el proceso nos dividimos las tareas. Mi mamá corta las hojas, mi hermana las pega, mi papá corta el papel y hace las pastas y yo pego las hojas a las pastas para que queden listos. Al parecer, hacen un gran trabajo de equipo. Podría decirse que no hay ningún problema, solo que falta llevar un control de él. ¿Un control? Fíjate que estuve investigando sobre eso cuando comenzamos a pensar en nuestro emprendimiento. Entonces descubrí que sin importar que se lleve a cabo un proceso artesanal como el de mi familia o uno automatizado como el de las grandes industrias, siempre se debe comenzar por la planeación. Esto incluye iniciar con un diagnóstico de las necesidades de los usuarios, de los cuadernos, a fin de poder satisfacerlas con nuestro producto. Posteriormente, se enlistan las acciones que se deben realizar para producir un cuaderno, así como los insumos y las herramientas y máquinas necesarias. Así es. Y después, organizarse, es decir, determinar quién llevará a cabo las acciones, en qué tiempos y en qué espacios. Y por lo que nos comentaste al principio, ustedes ya tienen muy bien establecido quién es responsable de cada una de las acciones. A nivel industrial, la organización es más compleja porque intervienen muchas personas. Por eso se dividen en grandes áreas como producción, contabilidad y ventas, entre otras. Sí, he estado investigando cómo es el proceso a nivel industrial y les mostraré el siguiente video para conocer este sistema de producción. El proceso de elaboración del cuaderno inicia, claro, con el papel. Este llega a las fábricas en grandes rollos o bobinas que pesan entre 300 y 500 kilogramos, digamos casi 5 kilómetros cuadrados de papel. Hay varias formas de realizar un cuaderno. Algunas son más automatizadas, otras requieren de un esfuerzo humano más grande. Pero estas cambian entre sí solo en algunos procesos. Por ejemplo, tanto el proceso automático como el manual inician en una rotativa. Las bobinas son colocadas en el rodillo de alimentación de la rotativa. Esta máquina tira del papel y lo va conduciendo con estos rodillos hacia los formatos de impresión o cireles. Los cireles son como grandes sellos con forma de cilindro. Están hechos con un plástico muy resistente que también se conoce como cirel. Cada cirel o formato de impresión tiene su propio alimentador de tinta. Este es como una pequeña tina llena de tinta azul en la que se va bañando el rodillo mientras gira. Al girar, también va imprimiendo en el papel la clásica cuadrícula sobre la que escribimos. Para imprimir la cuadrícula en ambos lados del papel, es necesario que la rotativa esté ajustada con gran precisión, pues las dos caras de la hoja se imprimen en cireles distintos, colocados a distintas alturas, para permitir que el papel pueda dar la vuelta gracias a los caminos marcados por los rodillos. Así, el papel debe seguir una ruta uniforme. Como pudimos ver, a nivel industrial se tiene una planta de producción, que es donde se elaboran los cuadernos. Ahí hay diferentes áreas. Una de las más importantes es la de conversión, donde los rollos de papel, llamados bobinas, se cortan en pliegos de diferentes tamaños, dependiendo de la medida que se requiera. También vimos el área de prensa, encargada de imprimir los pliegos, ya sea cuadros chicos o grandes, de rayas, doble raya, etc. Ya después, en el área de cuadernos, se realiza la encuadernación. Ahí los pliegos impresos pasan por guillotinas que cortan en papel en medidas específicas. Esta sección también tiene máquinas que cuentan las hojas de papel, cosen, engrapan y perforan,
según sea la presentación del producto. Finalmente, en el área de manufactura es donde se hacen todos los trabajos manuales, como colocar los arillos a los cuadernos. El proceso industrial es similar al que llevas a cabo con tu familia, pero a gran escala y de manera automatizada. Sí, por eso pienso que ahí es más difícil que tengan fallas, pues las máquinas son muy precisas y las personas que las operan las saben usar bien. La precisión de las máquinas y la gran capacidad de sus operarios ayudan a que el proceso de producción de cuadernos se lleve a cabo de manera adecuada. Pero sí puede haber errores. Para disminuirlos al máximo, se llevan a cabo procesos de control que permiten regular cada acción y verificar que cada una se realice en tiempo y forma para que al final el cuaderno tenga las características requeridas. El control es la actividad que da seguimiento al proceso y se encarga de corregir los posibles errores que surjan en el proceso. Controlar significa vigilar que todo se lleve a cabo conforme a lo planeado. A nivel industrial, hay personas encargadas de revisar que cada acción se lleve a cabo en el tiempo esperado y se produzca el volumen de productos requeridos. Esto es muy importante porque en caso de que hubiese un atraso en alguna de las acciones que conforman el proceso o de que no se realice adecuadamente, todo el proceso se vería afectado. ¿Y cómo pueden llevar el control de tantas acciones? Para responder esta pregunta, observemos el siguiente video. Cuando el rollo ya fue marcado por ambos lados, la misma rotativa lo transporta a la cortadora, que también debe estar perfectamente coordinada con las demás partes de la máquina, pues si no, podría cortar las hojas por la mitad o invadir la cuadrícula. Como ves, la precisión y coordinación son muy importantes en este proceso. Y las piezas fundamentales para lograr una perfecta coordinación son los engranes o levas, pues son los que determinan el movimiento de toda la máquina. En cada leva se indica el número de dientes que posee y con esto se sabe de qué medida cortará los pliegos la rotativa. Si el engrane tiene más dientes, la rotativa cortará las hojas con mayor tamaño. Y si tiene menos dientes, cortará pliegos más pequeños, pues así tardaría menos tiempo en girar. Entonces, si se quiere hacer un cuaderno con hojas más pequeñas, debe cambiarse el engrane por uno con menos dientes. Ahora se usa un engrane de 73 dientes para cortar 6 hojas tamaño profesional en cada pliego. La bobina ya impresa es cortada muy rápidamente, pero en esta reja o banda transportadora se disminuye su velocidad para que se empalmen los pliegos al chocar unos con otros. Luego de ser cortados, los pliegos de 6 hojas tamaño profesional pasan por un sensor que las va contando. Cada que este sensor cuenta 100 pliegos, los separa por lotes. Cada lote de 100 pliegos es recibido por una trabajadora que le coloca las cubiertas soportadas. Estas también están en pliegos de 6 hojas tamaño profesional. Entonces, cada uno de estos bloques contiene 6 cuadernos profesionales de 100 hojas, que están unidos todavía. Para separar los cuadernos, se usa una guillotina electrónica que ya tiene grabadas las medidas adecuadas para cortar los cuadernos. Como pudimos ver, normalmente hay personas que se encuentran observando los diferentes momentos de la producción. A veces utilizan formatos en los que van haciendo el registro de lo que ocurre. También lo hacen durante el proceso al verificar que los cuadernos cumplan con las características en las diferentes etapas de su producción. Así pueden detectar alguna falla y detener el proceso. Finalmente, cuando los cuadernos están terminados, verifican que tengan las características esperadas. Ahora que hemos visto de manera general en qué consiste el control de los procesos técnicos, definitivamente me doy cuenta que nos hace falta implementarlo. Lo primero es que en lugar de solo doblar las hojas a la mitad para cortarlas, como normalmente lo hacemos, podemos establecer medidas específicas de acuerdo a los tamaños de cuaderno ya conocidos y un par más que sean especiales.
Además, para garantizar que todas las hojas sean del mismo tamaño, podemos hacer unas plantillas de cartón muy grueso o plástico sobre el que podamos cortarlas. Incluso podríamos usar una tabla salvacorte con marcas ya preestablecidas que le hagamos nosotros. También podrían invertir en herramientas de mayor precisión para cortar. Así ya no tendría que esperar a que todo fuera ajustado y corregido para empastar, sino que mi atención se centraría en que no quedaran imperfecciones en el cuaderno. Eso es verdad, aunque hasta ahí solo estarías controlando parte del proceso. Valdría la pena que tomaras el tiempo que lleva cada acción y así puedas hacer un estimado para que lleven el control del máximo y mínimo tiempo que pueden utilizar. Eso es muy útil. ¿Y qué opinas si adicionalmente generamos unos formatos para llevar nuestros registros? Tienes razón. Solamente faltaría incluir en el control lo que se refiere a la calidad. Para eso, se podría generar un formato de verificación que utilicen al hacer la compra de los materiales. Para eso, tendríamos que llevar también un registro de los materiales que tenemos y los que ya gastamos, ¿cierto? Así podemos hacer compras con toda la información actualizada y no gastar más de lo necesario. ¡Claro! En ese registro también pueden incluir el material que se desperdicie por posibles errores. Por ejemplo, algunas pastas que se ensuciarán y se tuvieran que rehacer. También se puede elaborar otro formato para verificar la calidad durante y después del proceso. Podría revisarse que los cuadernos tengan el tamaño, diseño, tipo y color de papel solicitados por los clientes. Pues podríamos seguir hablando al respecto, pero ya se terminó el tiempo de la sesión y tenemos que despedirnos. Esperamos que esta sesión les haya parecido muy interesante y consideren realizar el control de algún proceso técnico que ustedes o su familia lleven a cabo. Una forma de hacerlo es aceptando el reto de elaborar un cuaderno como el que se produce en el siguiente video. ¿Qué tal? El día de hoy les voy a enseñar a hacer la técnica de encuadernación de hojas para que hagan una libreta como esta. Presten mucha atención y tomen nota. Los materiales que vamos a ocupar son los siguientes: 15 hojas reutilizadas, papel para forrar las tapas del que más te guste, clips sujetapapeles o bien puedes utilizar pinzas de plástico, adhesivo líquido blanco, perforadora, listón, un trozo de tela muy delgadito, tijeras, trozos de cartón o cartoncillo, 2 hojas de cualquier color. Primero, con nuestras manos limpias, vamos a doblar todas nuestras hojas por la mitad. Dobla también por la mitad las hojas de color. Corta todas las hojas por el doblez que marcaste, excepto las de color. Puedes cortarlas con ayuda de una regla o de las tijeras. Ya que tenemos todas nuestras hojas cortadas, vamos a acomodarlas con la cara escrita o la cara usada hacia atrás. Marcaremos puntitos a cada 4 centímetros.
y aproximadamente a 1 centímetro de separación de la orilla. Repite las mismas marcas a cada 4 centímetros en cada 3 o 5 hojas. Estas marcas van a ser las que vas a utilizar para perforar tus hojas. Con ayuda de la perforadora vamos a hacer los orificios sobre cada una de las marcas. Posteriormente, una vez que hicimos las perforaciones, vamos a alinear todas nuestras hojas, buscando que todos los orificios queden perfectamente alineados. Incluso puedes guiarte con un lápiz. Y una vez que estén perfectamente alineados, vamos a prensar todas nuestras hojas juntas con ayuda de un clip, o con ayuda puede ser también de unas pinzas. Buscando que tus hojas queden muy fijas y no se muevan. Vamos a pasar el listón por cada uno de los orificios. Con ayuda de las tijeras cortaremos el listón o estambre que nos haya sobrado. Vamos a cortar un trozo de nuestra tela delgada de 3 centímetros de ancho por 21 centímetros de largo. Una vez que ya llenamos de pegamento toda la orilla, vamos a pegar el trozo de tela muy delgadita que cortamos. Y vamos a dejar que se seque. Ahora haremos las pastas para nuestro libro. Tomaremos como referencia la medida de una de las hojas, de las mismas que utilizamos para formar nuestro cuaderno. Y vamos a recortar nuestro cartón solo un poco más grande que el tamaño de la hoja. Posteriormente vamos a doblar nuestro cartón por la mitad. Ahora, con el papel que elegimos, vamos a forrar nuestra cubierta. Y ya para finalizar, vamos a pegar nuestra hoja de color a la primera página de nuestra libreta y a nuestra pasta. De la misma forma vamos a hacer con la otra hoja de color en la pasta trasera y en la última página de nuestra libreta. Y listo, ahora ya tienes una libreta para hacer notas, apuntes o un glosario tecnológico. ¿Ustedes qué opinan? ¿Es necesario que haya un control en los procesos técnicos?
Les invitamos a que comenten sus respuestas con su maestra o maestro de tecnología y pongan en práctica con su familia lo que aprendieron durante la sesión. Tomen en cuenta llevar un seguimiento del programa Aprende en Casa 3 en su cuaderno de la asignatura. Le agradecemos a la maestra Diana por su participación. ¡Hasta pronto! Si tienes dudas o necesitas ayuda, llama al Centro de Apoyo Pedagógico a Distancia. El número de teléfono para secundaria es el 5530.